Buenas noches. Buenas noches, Macer. Buenas noches. Bueno, entonces, la sesión pasada estuvimos hablando de dónde encontrar la información, ¿verdad? Estuvimos hablando de repositorios, de bases de datos, de bibliotecas, ¿cierto? Bueno, por ahí alguien mandó un pulgar. Entonces, aquí hay alguien que está intentando ingresar. ¿Hicieron alguna pesquisa en estos 15 días que no nos vimos? ¿Buscaron información? ¿Hicieron algún adelanto con lo que estaban organizando en alguna de estas bases de datos, repositorios y demás? ¿No? Sí, Macer. Sí. Bueno, por ahí alguien dijo que sí. ¿Nos quieren contar cómo que han hecho pues para saber cómo va el proceso, si les pareció adecuado? Profe, Pues, disculpe, yo acabo de conectarme porque estábamos en otra clase y acabamos de salir. Entonces no sé si me puede repetir un poco sobre qué están hablando. Sí, estaba preguntando si hicieron uso de las herramientas que les mostré, de los repositorios, las bases de datos, las IAs, para buscar información para sus proyectos. Sí, profe, en mi caso sí. Y que encontraron, que... entonces, Sí, profe, por ejemplo, en el Hay caso dos mío, personas, es que hay dos personas hablando. Creo que Brian quería hablar primero. sí, Macer, sí. Pues, Master, pues yo estoy hablando con un compañero que se graduó de la SAP. Ujú. Entonces el hombre pues me dejó chequear un poco la tesis y ver un poco sobre cómo estaba abordando los temas de los temas de grado que hizo el man. Ujú. Entonces, igual, él lo abordó directamente sobre pues, ciertos bateristas que tal y toda la vuelta. Pero entonces me dijo que sí me centrara mucho en la investigación sobre cada tema, de cómo se grabó, la fecha en que se grabó, álbumes, técnicas, la mayoría de cosas. Entonces, pues como que me fui metiendo un poco sobre eso y lo más importante es, como creo que me va a tratar Boris Alvarado. Ujú. Entonces con él vamos a tratar un poco sobre, hablé con él un poco, entonces sobre las cosas que se van a hablar, de, digamos, no sé, cómo Jeff Porcaro utilizaba la técnica y hablar sobre esas cosas y enfatizarse un poco sobre esos temas y hablar sobre el tema. Y ya después vamos a ir abordando lo que son partituras y otras cosas. Ok, ya. Bueno, eso digamos, no se repite suficiente y siempre es esencial. Y es, tienen que construir una pregunta de investigación que les permita a ustedes caminar de una manera muy clara, ¿sí? Que todo esté muy delimitado. ¿Mm? Y para eso, pues ustedes tienen que tener muy claras las categorías de su pregunta de investigación. Demasiado todo, entonces me ayuda a centrarme en artistas específicos, libros que vayan de la mano. Ok, sí, sí, eso, justamente lo que les estoy diciendo. Mm. Como que sus preguntas no sean muy amplias. De nuevo, no es porque no haya preguntas bobas, y no existe una pregunta de investigación boba. Existen preguntas que nos comprometen a hacer trabajos demasiado extensos, ¿sí? Que nos llevan a lugares a los que en muy poco tiempo tal vez no alcanzamos a llegar. Entonces, mm, porfa, recuérdenme, porque es que como tengo dos cursos de investigación, a veces se me cruza un poquito el contenido de ambas clases. Sí, con ustedes hablamos de las categorías. Que recuerde, no, profe, nosotros en la clase anterior estuvimos hablando sobre lo que era la pregunta de investigación
de cómo poder tener de pronto una respuesta a esa pregunta de investigación, pero sobre todo estábamos entendiendo que no necesariamente era un problema que ya se había generado antes, Ujú. que no estaba condicionado a eso, pero que sí era lo fundamental como el punto de partida de la pregunta de investigación. Incluso nos dijo que estuviéramos ya preparando o creando esa pregunta para nuestros proyectos. Vale, listo. Entonces, gracias ahí, Onésimo. Hay un punto esencial de las preguntas de investigación que hay que entender y es el concepto de categorías. Las categorías son palabras o conjuntos de palabras, ¿sí? Digamos, conceptos, que delimitan lo que vamos a hacer. ¿Mm? Entonces, cada categoría que nosotros empleemos, es decir, esa palabra que metemos en nuestra pregunta de investigación, tenemos que tenerla muy clara, muy definida, porque si no la tenemos definida, no vamos a tener la claridad de qué estamos hablando, ¿sí? Y de qué manera comunicamos lo que tenemos entre manos. ¿Mm? Por poner un ejemplo, si yo digo, mi pregunta de investigación es, no sé, cómo componer una sonata para piano empleando los recursos armónicos de Mozart, ¿sí? Entonces, digamos que de manera rápida uno dice, ah, pues es muy obvio el proyecto, es componer unas obras usando la armonía de Mozart. ¿Sí? Pero si yo no defino ¿sí? lo que son esas categorías, esos conceptos que yo estoy exponiendo en la pregunta problema, va a ser muy difícil hablar de lo mismo. ¿Sí? Entonces, si yo digo, no, los recursos armónicos de Mozart, pero entonces la pregunta es, ¿qué son recursos armónicos? ¿Uno qué entiende por eso? ¿Mm? Porque perfectamente digo, no, voy a analizar las obras y ya con eso yo compongo. Y entonces uno se pone a analizar y uno analiza el ritmo y analiza la melodía y me dice, pero esos no son los recursos armónicos. ¿Mm? Entonces, si en la pregunta uno habla de recursos armónicos, específicamente debe centrarse en eso. Y lo otro, ¿qué es un recurso armónico? Los acordes que se usan, las progresiones, el uso de las tensiones, la armonía dentro de una obra en general. Sí, como que ahí uno empieza a decir, bueno, ¿cuál de todos estos, de estas líneas es la que corresponde a lo que yo llamo recurso armónico? ¿Mm? Entonces, es muy importante que ustedes puedan definir esas cosas que llaman categorías. La idea de categoría viene del filósofo alemán Immanuel Kant, ¿sí? Y él, cuando estaba, digamos, organizando el pensamiento científico occidental, moderno, a través de sus textos sobre la razón, ¿sí? Él decía que nuestra experiencia para analizar, observar un objeto, está compuesta de dos partes. Una que es la a priori, es decir, la previa a la observación del objeto, y la otra que es la empírica, es la que se da después de la observación del objeto. Entonces, ¿a qué voy con esto? Antes de ustedes encontrarse frente a un objeto, objeto entiéndase cualquier cosa que ustedes vayan a observar, a analizar, ustedes ya tienen una idea previa de lo que pueden encontrarse. ¿Mm? Eso es lo que llamamos categorías. Eso con lo que ustedes empiezan a observar el objeto antes de analizarlo. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes se hacen una pregunta, por ejemplo, esta que acabo de decir, ¿cómo componer sonatas para piano empleando los recursos armónicos de Mozart? Pues el objeto que uno va a observar seguramente son partituras de sonatas de Mozart. ¿Mm? Entonces, cuando uno coja la partitura, uno la va a leer con los ojos de alguien que ya definió previamente qué es una sonata, qué son recursos armónicos, quién era Mozart, todas estas cosas. ¿Mm? Porque si no se define eso,
Entonces, cuando uno se enfrenta a la partitura, uno dice, bueno, pero ¿qué voy a buscar ahí? ¿Sí? En ese objeto, ¿yo qué voy a intentar encontrar? Entonces, la primera tarea justamente es, ustedes ya tienen un tema. Sí, el tema es a qué se van a enfrentar como en su proyecto. Sí, entonces, no, que yo quiero tocar, no sé, carranga en la batería. Listo, entonces el tema de ustedes es la batería en la carranga. Entonces, lo que ustedes van a observar seguramente será eh, mm, cosas de batería y van a observar también cosas de carranga, tal vez el ritmo, ¿sí? Entonces tienen que ubicar qué van a observar y cómo se define eso que van a observar. Mm. Entonces lo que yo les recomiendo es, conforme vayan construyendo su pregunta de investigación, ubiquen las categorías de la pregunta, ¿sí? Y empiezan a buscar información que les permita definir académicamente esas categorías. ¿Sí? Por académicamente me refiero como que la definición sea una definición que no venga de yo defino esto de esta manera y ya, ¿sí? Porque es muy difícil que uno defina algo, ¿sí? Sino desde, bueno, ¿quién desarrolló ese concepto? ¿Quién desarrolló esa palabra? ¿Mm? No sé, que se van a poner a investigar sobre currulao. ¿Mm? Y entonces es- ustedes dicen, bueno, pero ¿quién define currulao? ¿Qué es el currulao? ¿Mm? Claro, digamos, yo que vivo aquí en Bogotá, que estoy muy desconectado del mundo del Pacífico, pues no voy a decir es que el currulao para mí es esto. ¿Sí? Yo no puedo pretender asumir un lugar que no me pertenece, ¿sí? De experticia en un área para yo definirlo. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que buscar quién ha trabajado sobre currulado para poder definir esa práctica musical, ¿sí? Desde ahí. Entonces ahí es cuando ya nos sirven los repositorios, las bases de datos, ir a revisar las tesis, todo esto. Entonces, la gran tarea que ustedes tienen, además de la pregunta de investigación, es ubicar esas categorías. Andrés, Profe, buenas noches. Yo tenía una consulta es en cuanto al género musical. Dentro de nuestra pregunta, ¿es un género abierto o debe tener algo de jazz? Es que me generó la duda hoy que estaba como organizando y decía, bueno, todo tiene que ir correlacionado, pero como nosotros vemos armonía, todo está muy enfocado a temas jazz. ¿Nosotros debemos presentar algo de jazz o es un tema libre? Por ejemplo, es libre, rock. es libre, no se preocupe. O sea, lo importante, únicamente, es que el proyecto que ustedes desarrollen en términos artísticos, pues sea un proyecto profesional, ¿sí? Que el concierto que ustedes presenten sea un concierto de nivel profesional. ¿Sí? Uno no puede decir, no, es que si no toca jazz o no es música clásica, no es profesional. Pues es una barbaridad. ¿Se ha escuchado? Sí, pero pues, no podemos estar de acuerdo con eso, creo, en este momento de la historia. Entonces, no, si usted quiere hacer un concierto de rock, puede hacer un concierto de rock. Si quiere hacer un concierto de reggaetón, puede hacer un concierto de reggaetón. ¿Sí? Lo importante es que la puesta en escena del concierto sea una puesta en escena profesional y que el trabajo que están haciendo y que van a hacer se articule con esa búsqueda, ¿sí? Entonces, claro, digamos que el énfasis en interpretación se llama interpretación e improvisación, ¿no? Entonces, como la improvisación sobre todo se ha desarrollado en el mundo del jazz, es probable que quienes quieran entrar con la improvisación, pues en algún momento se topen con este género. Pero pues la improvisación existe en muchos otros géneros, simplemente no se ha teorizado tanto. O sea, en un lenguaje académico, quiero decir. ¿Qué tanto, no sé, los cantos de vaquería en el llano, pues se han teorizado, los ha teorizado la persona que los canta? No es como tan fácil. Entonces, claro, pues como que el jazz nos permite decir, bueno, no, pues que están empleando unos modos, esta es la escala que están empleando, así funciona, porque el lenguaje académico ya se ha estandarizado más desde ahí. Pero no, el énfasis temático es libre. Ahí sí ustedes pueden abordar las cosas desde donde quieran. Muchas gracias, profe Liz. Ya me queda mucho más claro. Y listo, Andrés. ¿Vanessa? Hola, profe, buenas noches. Una Vanessa. pregunta.
¿Sí? En mi caso, por ejemplo, yo soy pianista y Ujú. usted ahorita mencionaba que uno pudiera basarse, por ejemplo, si yo quisiera hacer una investigación sobre un ritmo propio de Colombia y llevar mi investigación por ese lado, investigo todo. Pero en el caso mío que soy pianista, no tiene que ver lo que yo estoy investigando con los instrumentos que tenga, por ejemplo, ese ritmo, pero yo soy pianista, ¿cómo haría ahí en el tema de lo que es el concierto? ¿Eso se une allí dentro de mi investigación? O sea, ¿eso tiene que ver las dos cosas? Sí, eso sí. Ustedes no pueden hacer un proyecto que no se articule con el énfasis de ustedes y con el concierto de grado. Ah, Sí. ok. Ahí sí se pueden meter en líos con la universidad. Digamos que eso hay que aclararlo. Ustedes tienen tres modalidades de grado. Una que es el concierto de grado con la monografía, es decir, ustedes presentan el concierto y escriben una monografía. Una monografía es un documento, pues no es muy extenso, pero pues donde explican, pues cuál es la pregunta que detona la investigación, como cuál es la justificación del proyecto, cuál es la propuesta artística y pues cómo procedieron, ¿sí? Cómo hicieron un análisis de partitura y demás. Y eso pues con el concierto de grado. Entonces los dos tienen que estar relacionados. Si digamos que usted dice, no, yo soy pianista y me interesa el ritmo X, no sé, el bullerengue. Entonces usted dice, no, pues yo voy a estudiar bullerengue y todo eso. Pero si, digamos, usted escribe la monografía, como no, el bullerengue funciona de tal manera y tal. Y usted el día del concierto toca, no sé, un concierto para piano no sé, de Schumann, ¿sí? Entonces ahí uno dice, ahí hay un problema en la articulación de las cosas. Eso no funciona. Entonces, si van a hacer concierto de grado, tienen que ir con esa monografía. La otra opción es tesis, ¿sí? Y es que ustedes desarrollan una investigación y ya. Si hacen una tesis, no tienen que hacer concierto de grado, ¿sí? Pero la tesis, pues, es una tesis investigativa, es un texto largo, digamos, por ahí unas 80 páginas, ¿sí? Ese tipo de cosas. Y pues tiene una estructura muy precisa de introducción, un estado del arte, un marco teórico, una metodología, unos aportes y demás. Y la tercera opción, que ahora la ofrece mucho la universidad, pues es que ustedes sigan derecho a la especialización. Entonces no tienen que hacer ni la tesis, ni concierto de grado con monografía, sino que continúan al siguiente grado de especialización. Y allá, pues en especialización, pues sí tienen que desarrollar un proyecto, pero pues yo no les puedo hablar mucho más de eso porque no conozco, no soy profe en la especialización. Mm, Vanessa, ¿tiene otra pregunta? Aquí hay una No, preguntita. profe. Vale, Martín. Y para el énfasis de composición. Ah, ok. Para el énfasis de composición, no tienen obligatoriamente que hacer un concierto de grado. O sea, usualmente uno lo que hace es la monografía con las composiciones. O sea, ustedes presentan las composiciones. Tienen que hacer una sustentación de cómo fue la cosa y demás. ¿Mm? Pero no tienen que hacer concierto obligatorio. Si quieren hacer el concierto, lo pueden hacer. ¿Mm? Pero eso es opcional. ¿Mm? Y ya de resto lo mismo, pueden hacer una tesis o pueden seguir a la especialización. Lo que es importante es que tanto en composición y arreglos como en interpretación e improvisación, la muestra musical tiene que ser de entre 20 y 25 minutos. Entonces, si hacen concierto de grado, tiene que ser un concierto de grado que dure entre 20 y 25 minutos. Si hacen una composición o el arreglo de algo, tiene que ser una composición, un arreglo que dure entre 20 y 25 minutos. Eso sí es algo que es como reglamentario. ¿Sí, Onésimo? Profe, bueno, yo soy cantante, mi instrumento principal es la voz. Entonces estaba pensando, a pesar de que voy a hacer la especialización, igual voy a hacer como si fuera a hacer el trabajo de grado para practicar todos los conocimientos que usted nos da acá. Em, el punto es que tengo como una decisión que tomar, porque al principio pues me estaba decantando sobre la parte del bolero en La Guajira, que eso casi no es conocido, y el Festival del Bolero acá es vigente, sigue estando.
sería como un trabajo de investigación que puede ser útil para acá, para el departamento, para el mismo festival. Sin embargo, la manera de cantar el bolero no ha cambiado mucho, o sea, no le veo como mucha comida a la hora de la voz, que es mi instrumento principal. Ha evolucionado más o hay más madera para investigación en la parte de los instrumentos, pero como debo interpretar y pues debe ser el canto, entonces se me ocurría en la parte de la influencia de la música africana que ha tenido en un género llamado champeta, que es un género de Cartagena originariamente, y esa sí ha tenido una evolución tremenda a la hora de las interpretaciones vocales. Entonces, no sé, usted me corrige de pronto si me puede ayudar con eso, con el enfoque. Se me ocurría es como esa evolución de cómo se cantaba la champeta al principio. Hay algo que se llama espeluque en la champeta, que es la parte más bailable del género, que se canta con una intencionalidad diferente al resto de la canción, pero que al mismo tiempo, por ejemplo, ahorita está un artista muy sonando mucho, que se llama Luis Terlavoz, en la champeta romántica, que es algo que se ha potencializado últimamente y suena bastante a elementos del pop traídos al género de la champeta, sin olvidarnos de lo africano y de esto. Entonces, no sé si por ahí usted le ve algún tipo de futuro, si cree que por ahí puede ser algo mejor, como para facilitar ese trabajo de investigación, porque igual también es un género que conozco, yo lo he cantado durante años, lo mismo el vallenato también y lo mismo el bolero, pero entonces creo que en la champeta sí ha habido una evolución más marcada. Ahora, en el concierto de grado, yo podría proponer es cómo se canta actualmente a pesar de que la investigación venga desde lo histórico. Ya. Bueno, ahí hay tres preguntas. Entonces, la primera, en el concierto de grado, si usted dijera, bueno, no, yo voy a hacer una muestra de cómo se canta actualmente la champeta, sí se puede, pero entonces su pregunta debería ser más bien es, ¿cómo es la interpretación actual de la champeta? ¿Sí? Porque si usted dice, no, es que voy a hacer como una investigación de la explicación histórica de la evolución de la interpretación, uno esperaría que en el concierto se diera eso. ¿Mm? Lo otro es que, o sea, ambas posibilidades están, pero usted está diciendo que igual quiere hacer la especialización. Entonces, ahí es cuando yo le digo, si usted decide hacer la especialización, no va a haber concierto de grado, ¿sí? Y si igual usted quiere hacer la tesis o la monografía, ese proyecto, digamos, escrito, si usted va a hacer la especialización, pues usted podría hacerlo sobre lo que quiera, básicamente, porque igual no se presenta, es que esa es la cosa, que me parece complicado, sí, porque la especialización ustedes, como les dicen, pueden seguir derecho y no presentan sustentación ni nada de esto. Entonces, mi pregunta es, ¿para qué entonces hacer una investigación que ni siquiera se va a evaluar? ¿Sí? Porque quien evalúa la investigación no somos los profes en esta clase o los asesores, sino que normalmente es un jurado. Ok. Y Profe, ¿y cómo serían entonces las evaluaciones de su clase? ¿Sobre qué evaluaría o de qué manera, qué formas? sobre esta clase, Sí, señor. yo evalúo sobre los contenidos de la clase. Por eso yo, si ustedes hacen la especialización, yo no, digamos, yo no voy a evaluar el proyecto de ustedes, ¿sí? Porque aquí hay 42 personas. Mm. A mí se me va la vida si evalúo el proyecto de cada persona, siendo que además en otros grupos también tengo como 40 personas. Entonces, no, y además que no es mi deber, digamos, quien debe hacer un acompañamiento individualizado de sus proyectos son las personas que están en asesorías. ¿Mm? Yo lo que hago es impartirles la clase sobre métodos de investigación, que hay que tener en el proyecto y demás. Entonces, en ese orden de ideas, mi evaluación, que es al final del cuatrimestre, pues es un cuestionario de respuesta múltiple, donde les pregunto por los contenidos, ¿sí? Que vimos. Es decir, yo les digo, no sé, por ejemplo, hoy que estamos hablando de categorías, entonces, defina categoría.
categoría se define según 3 puntos, entonces yo les pongo ahí 3 definiciones, ustedes tienen que escoger cuál es la correcta, ¿sí? Entonces, por eso les digo, lo que yo espero es que ustedes absorban los conocimientos que estoy impartiendo, y es como de la autonomía de cada persona aquí, ver cómo los ejecutan en su proyecto. ¿Por qué hago esto? Como les digo, primero porque hay mucha gente y yo no puedo maniobrar el proyecto individual de cada persona. Por eso espero que igual los compartan aquí y comenten a ver cómo van evolucionando los proyectos, ¿sí? Porque que es a partir de la práctica pues que podemos evidenciar eso. Y lo segundo, porque hay personas que justamente dicen, no, yo voy a hacer tesis, no, yo voy a hacer concierto de grado, no, yo voy a hacer especialización. Entonces, por ejemplo, las personas que hacen especialización, yo siento que es contraproducente exigirles que desarrollen un proyecto, de nuevo, si no lo van a presentar, ¿sí? Y si no se va a evaluar, digamos, con un jurado y demás, ¿sí? Ahí es como más por poner la calificación. Entonces ahí me parece que no es adecuado con el sentido de una investigación, digamos, escrita, que es justamente que se comparta, que se evalúe y todo esto. Entonces, si usted quiere desarrollar una investigación en estos cursos y en asesoría, lo puede hacer, ¿sí? Lo que le digo es, si usted opta por la especialización, tenga claro que no habrá concierto de grado y que el proyecto no se va a evaluar por un jurado. Es eso. Ok, profe, gracias. ¿Listo? Camilo, Maestro, ¿cómo está? Buena noche. bueno, Es que me gustaría que su merced me ayudara como a guiarme de cómo puedo hacer la pregunta. Digamos, en mi caso, yo soy de composición y a mí me gustaría componer piezas que en su letra hablaran o como de conceptos como de espiritualidad o sobre ciencia ficción. ok. Pero no sabría cómo formular la pregunta. Digamos, tengo claro lo que quiero, pero no sé qué pregunta podría yo formular allí para desarrollar, obviamente, alguno de estos dos temas. Ya, digamos que mi pregunta ahí sería, ¿usted ha pensado componer en el estilo de alguien o cómo piensa usted esto de la ciencia ficción o la espiritualidad? Por ejemplo, en los 60s y los 70s, por ejemplo, los Beatles hicieron varias canciones que si bien no hablaban exactamente de Dios, sí había cierto tipo como de mensaje de espiritualidad, o David Bowie referente a la ciencia ficción también hizo Ujú. como cierto como avance referente a eso. Ya, entonces, por ejemplo, usted podría decir, bueno, yo voy a enfocarme en componer en ese estilo, ¿sí? Digamos, cómo componer canciones espirituales o de ciencia ficción, a partir del repertorio de David Bowie. Sí, se me ocurre algo así. ¿Sí? ¿Por qué le digo esto? Porque en composición siempre es bueno como enfocarnos en un estilo, algo que vayamos a analizar. ¿Mm? Entonces, por eso le pregunto como quiénes han hecho esto. Tal vez eso le sirva, como que usted diga, ah, ok, bueno, pues yo creo que voy a analizar unas canciones de David Bowie y voy a emplear esos recursos para componer mis canciones. Eh, Esa es como la mejor manera, o como la más eficaz, porque componer, digamos, sobre temas extramusicales, no sé, como cómo componer canciones de amor. Uno dice, pucha, es que canciones de amor hay un montón de formas, o sea, hay canciones de amor ahorita Onésimo estaba diciendo, hay champeta romántica, sí, hay salsa romántica, hay vallenato romántico, entonces uno dice, no, pues, ¿cuál escojo? ¿Cuál es la línea? Entonces es más fácil en composición decir, no, yo voy a componer a partir del estilo de alguien, usando los recursos de alguien, algo así. Ah, ok, maestro, muchas gracias. Otra pregunta que me surgía es cuando yo presento, digamos, las composiciones, así como las personas de interpretación que presentan su concierto, yo presento las composiciones más la tesis o una monografía o Es como igual, es es la... con monografía, o sea, composición es monografía. O sea, no hay concierto de grado, hay presentación de composiciones. Ah, listo, listo, listo. Pero, Gracias, como les maestro. digo, pueden hacer también concierto de grado si quieren. ¿Mm? Ah, ok, listo, listo, listo. Vale, Camilo. Dante Alberto.
Maestro, buenas noches. Buenas. Maestro, bueno, mi pregunta, yo inicialmente estaba pensando en concierto de grado, ¿cierto? Pero ya viendo pues como la parte de asesorías académicas con el maestro y viendo pues otros temas, eh, yo estoy mirando para poder realizar un trabajo, el trabajo de grado de la siguiente forma. Digamos, yo trabajo todo lo que es la parte pues de técnica, lo que es en equipos de audio profesional, enfocado mucho a equipos de músicos y la parte de producción musical. Entonces estaba pensando enfocar como el músico, que normalmente pues hay músicos que no saben pues cómo producir como sus propios temas o al menos sus propias maquetas como, ¿cierto? O al menos una producción pues final. Entonces estaba pensando enfocarla en esa parte, ¿cierto? Y de conocimientos pues de equipos al momento pues digamos de hacer sus presentaciones, cómo es la mejor forma pues como de conocer como sus equipos para que puedan pues suenen mejor, suenen bien, aprendan a producirse y todo, ¿cierto? En este caso, si yo hago ese trabajo de esa forma, no necesariamente, yo soy de interpretación, estoy obligado igualmente como a presentar una obra o, o no necesariamente ya tendré, no tengo necesidad de presentar una obra con partituras. Creo que aquí el problema es sobre todo que su proyecto, así como usted lo está planteando, parece más un proyecto de producción, ¿sí? Y como no hay un énfasis de producción en la universidad, yo no sé cómo maniobrar ahí para que usted diga, no, pues lo que yo hacer un proyecto de interpretación, ¿sí? En el énfasis de interpretación, pero centrado en la producción. Creo que ahí está complicado. Porque como les digo, o sea, a menos que hagan una tesis, una investigación de tesis, pero pues eso es de que usted diga, no, no, yo voy a hacer una tesis. Yo siento que lo que puedo hacer es esto, una tesis sobre producción y demás. En ese caso, sí, podría hacerlo, pero digamos que yo siempre les recomiendo hacer concierto de grado con monografía, no por ser despectivo con ustedes. Lo que pasa es que muchas veces sucede pues, que en el mundo de la música no nos enfrentamos a proyectos de investigación, de escritura y de lectura constantemente. Entonces, pues es mucho más fácil para nosotros como músicos ir y hacer un concierto de grado, ¿sí? Con una monografía. Pero, de nuevo, yo no lo conozco a usted y no sé si usted diga, no, no, yo me siento más cómodo haciendo la tesis, en cuyo caso pues no tendría que hacer lo otro. Eh, entonces sí sería como que usted definiera si va a hacer una tesis de producción y esto de que dice los equipos y como la adecuación sonora para intérpretes en vivo, o si dice no, yo me voy por el concierto de grado, en cuyo caso sí tendría que priorizar el instrumento que usted interprete. Ok, sería más bien, o sea, sería más bien por aplicarlo por tesis, si fuera ese proceso, ¿cierto? Por tesis. Sí. Ok, la universidad para la parte de la tesis tiene algunos reglamentos, algunos parámetros que sean, pues digamos, de la universidad, porque no todos, pues entiendo yo, no todos tienen como unos reglamentos para la tesis o hay un reglamento que es estándar para presentar la tesis. O sea, unos lineamientos. Ahorita lo escuché que hablaba como de 80 hojas, algo así. Digamos que a mí no me han compartido lineamientos sobre eso, también porque no muchas personas optan por esto, pero yo puedo preguntar, pues sí, como, ¿cuál es el mínimo de palabras y cosas así? Que usualmente son como 10.000 palabras, eso son como unas, eso, 80 páginas, 90 páginas. ¿Mm? Hay como un mínimo requerido de documentos a citar en los estados del arte y la forma, así que la forma es siempre una introducción, los objetivos, la justificación, la hipótesis, el estado del arte, el marco teórico, la metodología. Como que eso se tiene que respetar de manera concisa. Entonces, si usted dice, no, yo creo que ese es el camino que quiero coger, se puede. Tendría que Mm, digo lo del límite de palabras. ok, profe. Yo puedo realizar, digamos, como una plantilla de lo que pienso hacer
después como la podemos revisar a ver si es viable o no es viable, ¿cierto? Pues ahorita pues que hay tiempo porque pues el grado pues está como para el siguiente año, pero entonces como para darle forma si en verdad pues es viable hacerlo por tesis o más bien Sí, sí, entonces pues sería que hiciera eso por concierto. y dentro de una semana podemos revisarlo. Claro. Ah, listo, listo, maestro, listo, muchas gracias. Vale, Dante. Brian. Sí, Master. Entonces, sí, pues yo creo que entonces iría bien ahí con el asunto, porque pues como voy a tocar un par de temas pues de Porcaro, pues voy a hablar sobre el Haltime Shuffle y de cómo él lo estaba usando y toda la cosa dentro del tema de la investigación y sobre todo pues las fechas y grabación del tema y toda la vaina. Quisiera saber si por ahí voy bien el asunto o Pues lo voy importante mal. ahí es como cuánto tiempo de concierto le da el repertorio que va a analizar, ¿sí? Sí, sí, señor. Porque usted dijo como un par de temas, entonces yo digo, bueno, un par de temas depende mucho del género, ¿no? Digamos, un par de temas en jazz pueden ser de 8 a 15 minutos, entonces le da perfecto. No, no, digamos que digamos el de Jeff Porcaro es Rosana de Toto, no sé si lo has escuchado. Ajá. Entonces es como hablar del Haltime y toda la vuelta y pues, tocarlo. Y voy a tocar otro tema que es de Rush, que ese sí es un poquito más extenso, Largo, pero sí. pues es más hablar sobre las métricas irregulares y de cómo los usaba Neil Peart y pues toda la vaina, pero pues estoy metiéndome como por el lado de eso, es como para saber si voy bien ahí. Ok, vale. Entonces, de nuevo, para saber si uno va bien, tenemos que ir a eso, que es lo primero que le estaba señalando, ¿no? Escriban su pregunta problema, ¿sí? Y vean las categorías que hay ahí, ¿sí? Para poder definirlas. Entonces, yo les insistiría, o sea, como la gran tarea para dentro de 8 es que ya escriban sus preguntas de investigación. ¿Sí? Claro, no significa que vaya a ser la definitiva, pero como para que podamos revisarlas y eso, digamos que usted me dice, no, yo voy a hacer esto. Bueno, esa pregunta como que nos lleva por otro lado o cosas así. Listo, listo, vas. Listo. Antes de pasar con Jairo, aquí hay una pregunta. El concierto 20 minutos, pero ese concierto debe ser con una especie de exposición, o sea, debe ir uno explicando a profundidad o solo un preámbulo corto sobre los temas. Vale. Para responder a la pregunta de Paula aquí sobre el concierto. Ustedes, además del concierto, tienen una sustentación. ¿Sí? Entonces, en la sustentación, básicamente, ¿qué es lo que hacen? Exponer lo que escribieron en la monografía. ¿Sí? Como de dónde nació la pregunta problema, qué justifica el proyecto, cuál es la propuesta artística, qué metodología emplearon y como cuál fue la documentación que revisaron para llevarlo a cabo. ¿Vale? Entonces, eso se tiene que hacer, digamos, con un apoyo visual, si se pueden hacer como diapositivas, y tienen, creo que unos 15 minutos para hablar de eso. No sé en cuánto está el tiempo ahorita de sustentación, eh, porque a veces cambian las normas. La última vez estaba como en 20, no sé si lo hayan conservado para esa dimensión. Entonces, ahí para contestar a la pregunta de Paula. Jairo, Profesor, buenas noches, ¿cómo le va? buenas noches. Mire, con Lauro, pues como vivimos acá en el mismo municipio y somos familia, pues estamos pensando en hacer es la especialización, pero sabemos que tenemos que presentarle trabajos a usted para poder pasar esta materia. Nosotros estamos ya definidos en algo y en las asesorías que nos dieron, el lunes definimos el tema de hacer una investigación porque la carranga que interpretan nuestros campesinos en el municipio es una carranga que tiene ciertas diferencias en ritmo y eh, en la forma de interpretarse que con la carranga boyacense, que es la que tiene un poquito de transformación. Yo creo que esa transformación se debe a que de Boyacá pasó a Santander y de Santander por Cáchira llegó a una de las veredas de Ábrego, que es Casitas, y de Casitas pasó al Chorro,
llegó hasta Ábrego y pues ese mismo estilo de carranga se ve también en toda la provincia. Entonces, pues esa investigación es la que nosotros tenemos pendiente y ya tenemos una pregunta y una apreciación y Lauro pues quisiera como compartir para recibir su análisis. Ujú. Que ya, Ay, no, no lo escuché lo último, Jairo. No, o sea, nosotros tenemos ya, profesor, qué pena, pues hemos escrito un poco de cháchara. Más o menos tenemos unos objetivos, una pregunta, más o menos el título del proyecto, cómo sería, hasta una justificación, creo. Ujú. Entonces quisiera como compartirlo para ver cómo vamos, qué se puede agregar, qué se puede quitar, o es con usted o toca con el del otro profesor. Pues como les digo, o sea, yo, porque ahorita Jairo estaba hablando de la evaluación, yo no voy a evaluar sus proyectos, ¿sí? Pero sí es importante que ustedes avancen en sus proyectos y lo compartan acá para, desde la práctica de ustedes, poder como... Ah, o sea, esto no tiene nota. Sí, eso tiene una nota, pero como le dije ahorita a Onésimo, yo lo que les hago es un cuestionario de respuesta múltiple al final del cuatrimestre, ¿sí? Ah, ok, máster. Entonces, mejor con el profesor de la asesoría Por lo que yo les decía, porque si ustedes van a hacer especialización, a mí no me parece que tenga mucho sentido ponerlos a desarrollar un proyecto de investigación que no se va a evaluar. Si es que esa es la parte que yo digo, ¿para qué hacemos Exacto. investigación que no se evalúa? Porque yo puedo evaluarla, sí, pero yo no soy el jurado de tesis, sí, yo soy un profesor de investigación. Entonces, Sí, cuando yo digo, pues, evaluar un proyecto no tiene sentido en esas condiciones. ¿Mm? sí, porque es que el profe que nos está dando asesorías de investigación los lunes, él nos dijo, no, pues ustedes lo van a hacer, pero de todas maneras, hagan el proyecto como si fueran a sustentar una tesis y como para que sepan cómo se hace y vayan trabajando sobre eso. Ah, pero entonces con usted no nos defendemos. Esto, mejor dicho, se lo presentamos es hasta el lunes. Sí, sería mejor, yo creo, o sea, de nuevo, lo pueden compartir acá para que lo dialoguemos y veamos cómo está el proyecto, pero más por el ejercicio de ustedes, sí, y de compartirlo y que veamos cómo avanzan, que por la nota, sí, o sea, si es por la calificación no sería aquí, mejor dicho. Sí, porque es que yo estaba preguntando ahorita a Jairo, ¿es con este profesor o es con el del lunes? Y estamos embaratados porque como es lo mismo. Claro, sí, pero eso son asesorías académicas, lo que tienen ustedes con el otro profesor. Ah, listo, maestro, entonces lo hacemos mejor con el lunes con el profesor. Muchas gracias, muy amable. ¿Listo? ¿Cristian? Buenas noches, maestro. Me gustaría compartir pues algo de lo que yo he venido como organizando, la idea que estoy como trabajando. Sí, adelante, comparta. Bueno, la clase pasada les comenté que tenía ganas de estudiar el estilo de improvisación del maestro Carlos Piña, pues Ujú. usted me recomendó como que delimitar el estudio como para hacerlo, para que se pudiera realizar dentro del poco tiempo que tenemos. Bueno, no sé qué me puede agregar aquí, entonces le leo más o menos el título que hasta ahora le tengo. Delimité el estudio a 3 canciones en específica que grabó el maestro con 3 artistas diferentes. Entonces, el título lo tengo así como características técnicas, melódicas y expresivas del estilo de improvisación de Carlos Piña en el clarinete popular colombiano. Estudio de caso de las obras Colombia Tierra Querida, Baila Simón y A mi Dios todo le debo. La pregunta de investigación, pues, basada en ese objetivo en ese título, ¿cuáles son las características técnicas, melódicas y expresivas que caracterizan al estilo de improvisación de Carlos Piña en las obras Colombia, Tierra Querida, Bela Simón y A mi Dios todo le debo? Entonces, no sé si es un buen punto de inicio, maestro, o qué me No, me recomienda. parece que funciona bien, me parece que es como muy claro, sí, como bueno, vamos a buscar esto dentro de esto. A Sí, eso me refería yo con lo de las categorías, digamos, sus categorías son los recursos expresivos, melódicos e interpretativos, ¿fue que dijo? sí. Esos serían sus categorías. ¿Mm? Y Y las la técnica que es el estudio de caso.
Sí, tengo una pregunta, digamos, ¿usted a qué se refiere? Pues por eso les digo, hay que definir muy bien las categorías para saber de qué están hablando. ¿Usted cómo entiende esto de recursos expresivos? Recursos expresivos, pues yo siento que son las frases y la manera en la que él articula sus improvisaciones. Son, o sea, cuando digo, es que no sé si es que lo tengo bien descrito, la verdad quiero saber en pocas palabras, como basado en esas 3 horas, describir un estilo musical de improvisación del maestro. Entonces, no sé si esas 3 categorías que dije ahí, pues encerrarían en sí como parte de esa descripción o serían suficientes para por lo menos hacer una aproximación real. Ya. Y yo le pregunto porque digamos que cuando uno habla de expresividad, es como que uno quiere expresar algo, ¿no? Y entonces ahí la pregunta es como, bueno, ¿pero qué quiere uno expresar? Ahora con su respuesta yo digo, creo que usted va más a los componentes teóricos de la improvisación, es decir, qué recursos melódicos emplea, cómo es el ritmo, cuáles son los registros, armónicamente cómo se relaciona la improvisación con lo que pueda suceder en el acompañamiento. Entonces yo creo que va más hacia allá que hablar de la expresividad. ¿Mm? Ok, expresividad. O sea, hay que saber, bueno, qué palabras colocar para saber hacia dónde se dirige el estudio en este caso. Sí, yo creo que las palabras sonían más esas, o sea, como recursos melódicos, no sé si tímbricos o de articulación o dinámicos. Sí, como que usted piense, estos son los que yo creo que funcionan más, ¿sí? O usted puede decir simplemente la pregunta, ¿cuáles son los recursos de improvisación? Y después cuando defina recursos de improvisación, usted diga, los recursos de improvisación que consideramos son esos, melódicos, armónicos, Ah, ok. perdón. Entonces, esa sería otra estrategia. No colocar sino recursos de improvisación general y después que se está haciendo el estudio, se van a estudiar estos recursos tal y tal y tal. Ujú, sí, Ok, maestro, muchas gracias. listo, Cristian. Entonces, aprovechando este ejemplo, como les digo, cada palabra que ustedes tengan en la pregunta de investigación va a hacer que la investigación tenga una dirección, ¿sí? Y por eso es importante que queden muy, muy bien definidas esas palabras. ¿M? Porque si ustedes tienen una intuición de lo que puede significar una palabra, pero no la tienen completamente definida, puede que se vayan por el lado que ustedes no quieren. ¿M? Porque hay palabras que justamente significan muchas cosas. Entonces, cuando las definan, también tienen que definirlas de una manera que ustedes puedan explicar desde qué lugar están hablando, ¿sí? Porque, por poner un ejemplo, si ustedes, ahorita que me dicen que están estudiando armonía jazz, ¿sí? Ustedes ven que los acordes en el jazz, pues, los cifrados, vienen acompañados de números. ¿Sí? Por ejemplo, un do dominante, ¿sí? Do, mi, sol, si bemol, es un do con un 7. Si ustedes escriben 7 en música clásica, ¿sí? Significa otra cosa. ¿Mm? El cifrado 7, si aquí hay alguien que trabaja música clásica con cifrados, es un acorde con séptima mayor. ¿Mm? Entonces, si ustedes enfrentan dos mundos y no tienden un puente de comunicación, hay pues un problema ahí, no se va a entender. Entonces, por eso es importante que ustedes definan esas grandes categorías, para que cuando uno lea, si uno no conoce o uno tiene otra idea de lo que ustedes están hablando, no caiga en el error de pensar que se está hablando desde el lugar que se conoce, ¿m? Porque eso puede llevar a confusiones. ¿M? Entonces, por ejemplo, ahorita usted está hablando de los recursos expresivos. Entonces, por eso yo le digo, ¿qué significa eso? Porque a mí me hablan de recursos expresivos y yo pienso más en cómo se relaciona lo que uno escucha a una emoción que uno quiere comunicar. ¿Sí? Y ahorita que estamos hablando, pues Cristian dice, no, pues yo quiero es meterme con los recursos de articulación, de melodía, de armonía, todo eso. Entonces uno dice, claro, no tenemos la misma idea. Entonces si no se define qué es lo que queremos decir, puede que
sigamos hablando con palabras que generan confusión. ¿Mm? Entonces, importante definir las cosas y en la definición ver si es adecuada la definición que tenemos o si queremos irnos con categorías diferentes. ¿Mm? Que no, que yo quiero hablar de... sí, ahorita que dijeron, ¿no? Que sí tenía que ser jazz, sí o sí, un compañero que preguntó al principio. Pues claro, no es que toda la improvisación sea del jazz, si ustedes pueden hablar de la improvisación en la música clásica, en el rock, en la carranga, en el bambuco, en el joropo, ¿sí? Lo importante es que hablen de la improvisación específicamente desde ahí. Porque si uno habla de improvisación, la improvisación eso se define de muchas maneras, en muchos contextos. ¿Vale? Entonces, armen su pregunta de investigación, compártanla acá y revisamos justamente las categorías. Entonces, lo que hay que hacer, si ustedes ya tienen como la pregunta de investigación clara, de nuevo es ir a los repositorios, bases de datos y demás, a ver quién ha definido, ¿sí? De manera más como precisa la categoría que ustedes tienen en mente. Entonces, ahorita que yo le dije a Cristian, bueno, recursos de improvisación, tal vez si él busca en un repositorio recursos de improvisación, se encuentra con que alguien definió eso muy bien y dice, uy, esta es la definición. Esto que está escrito ahí es como yo entiendo los recursos de improvisación. ¿Sí? Entonces, cita directamente ese documento y no se complica con pensar, bueno, a ver, yo cómo lo defino, para mí qué es y demás. Entonces, de nuevo, gran tarea para dentro de 8, tener las preguntas. Y como poder descomponer la pregunta, perdón, en categorías. Digamos que eso es como un ejercicio de matemáticas. Si ustedes tienen su pregunta de investigación y tienen un concepto A, un concepto B, un concepto C, y cada concepto es una categoría. Entonces la idea es que ustedes vayan y definan esas categorías, pero que las tengan muy claras y que ustedes puedan definirlas. Y que si yo les pregunto, bueno, pero ¿eso qué significa ese concepto C que usted acaba de sugerir? Laura. Se le cayó el internet, se desconectó. Bueno. Perdón, les pregunto una cosa aquí. ¿Ustedes conocen a Diego Castro? Es que hay alguien que está intentando entrar desde un... Sí, profe, lo que pasa es que él tiene fallas con la plataforma de Moodle y colocó un ticket y nada que lo deje ingresar. Ah, ya. Vale, para la próxima. Porque es que si a veces intentan entrar y no sé si son de la universidad o no, como que, ¿qué onda con eso? Listo, pues para la próxima, para que no haya líos. Hola, Master. Buenas. Hasta ahora logré entrar a tu clase después de una hora. No se preocupe. Sí me dijeron que tenía problemas con el Moodle. Uy, pero las 3 semanas, profe, ya 3, 4, si seguimos, no me han ayudado con ese tema, no contestan correos, estoy jodido, profe. ¿Y tiene posibilidad de acercarse a la universidad? Vivo en Yopal, en los llanos casanareños, algo lejos, pero tengo ganas de viajar a Bogotá porque es que ya está muy denso, profe, el tema. Digamos, con 1000 cosas que yo hago y esto es otro más, ha sido difícil. No, en la universidad es un caos eso sí lo entiendo. O sea, a mí perfectamente avanzaba el cuatrimestre y de repente a mí en el Moodle me aparece que yo le estoy dictando clase a otro grupo, otra materia, no suben las grabaciones, no, eso es... Sí. Un caos, pero bueno, vamos despacio, maestro, lo que me puedas contar, te agradezco, son 3 semanas que no he entrado, ayúdame ahí, un resumen pequeñito, no quiero incomodar tu clase, pero pues tengo también esos deberes y derechos, profe. Todo bien, para ponerlo al día, porque igual están preguntando esas cosas. Aquí que estamos viendo en esta clase es cómo organizar sus proyectos de investigación. Esos proyectos tienen que estar articulados con su énfasis, ¿sí? Por la foto que tiene ahí, supondría que su énfasis es de interpretación, que ya luego usted me dirá.
¿sí? Entonces lo que les estoy diciendo en este momento es que necesitan tener una pregunta de investigación. Si toca que la empiecen a articular, a escribir, y que ojalá para dentro de 8 pues ya tengan como una pregunta pues, que la podamos discutir y ver si podemos organizar el proyecto de ustedes a partir de eso o no, si hay que modificar cosas. Lo otro que les estaba comentando son las modalidades de grado, que son 3. Ustedes pueden hacer concierto de grado con una monografía escrita, que es ahí donde aplican un poco pues, todo lo que vemos aquí en esta clase. Pueden hacer una tesis, que es una investigación más extensa, pues, como con unas exigencias más fuertes en términos de redacción, de contenido y demás. Pero si hacen tesis no tienen que hacer concierto de grado. Y la tercera, pues es la especialización, ¿sí? En cuyo caso, si van a hacer la especialización, no hacen sustentación, no hacen concierto de grado y no tienen que presentar trabajo investigativo. Entonces hablamos de eso. Y estuvimos hablando de los repositorios, eso sí es algo largo. Entonces, si usted logra, pues ya luego sería que revisen las grabaciones. Eso es más fácil, esa parte sí que la vea desde ahí, porque sí es como un ejercicio extenso el mostrarle eso, pero es bastante útil. Pero por ahora lo importante sobre todo es que logren armar sus preguntas de investigación, ¿sí? Que ustedes digan, bueno, este es mi tema de investigación y esto es lo que me voy a preguntar al respecto de eso. Máster, en mi caso, por ejemplo, yo voy a hacer la especialización, que ese es el anhelo. Digamos, ese brinco sería importante para la graduación y para salir con doble titulación, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la línea o la orientación ya bajo esa posición que tengo? Vale, pues ahí cada docente evalúa diferente su materia. Yo, como les comenté ahorita, como no veo mucho el sentido no le veo mucho sentido a hacer una investigación si van a hacer la especialización porque no se exige eso para la graduación y porque no se va a evaluar, si nadie lo va a evaluar. Entonces yo por lo que opto para calificar esta materia es que ustedes al final del cuatrimestre presentan un examen donde responden como a las preguntas que yo les hago y son preguntas relacionadas con el contenido, no son preguntas relacionadas con sus proyectos individuales. Entonces no tendría para esta clase que desarrollar un proyecto individual. Hay otros profes que sí lo exigen, pero pues ya con ellos digamos, yo no me puedo meter en cómo los otros docentes evalúan sus materias. Máster, muchas gracias. Sí, son muchas preguntas, pero claro, ahí de a poquito. No se preocupen. Aquí pueden preguntar todo lo que quieran. Yo sé que la universidad no es muy organizada con las plataformas. Yo sé que las inscripciones son caóticas. Yo sé que además esto es un horario en que ustedes salen del trabajo, están como un chupo y la concentración no es del 100%. Entonces, si necesitan que repita, yo repito, no se preocupen. Solo les pido pues que sí le presten como atención a lo que digo para no repetir contenidos en las últimas semanas y se trataron en las primeras, sí, porque pues eso, más que todo me indicaría que hay como que están atrás en el avance de la clase y que tendrían que pues, como ponerse al día y eso no es tan fácil. Pero, de nuevo, yo respondo las preguntas que tengan, no hay ningún problema. Laura. Veo que abrió el micrófono, pero no la escucho. Tal vez tenga problemas de red. No, ahorita tiene el micrófono apagado. No se preocupe. Si quiere escribir su pregunta ahí en el chat. O mientras resuelve, entonces, Wilson. Sí, profe, buenas noches. Buenas. Profe, pregunta, ¿tú sabes cuánto dura la especialización?
No, tengo de la inconveniente. especialización. Yo de la especialización no les puedo decir prácticamente nada. O sea, sé que es una especialización en gestión cultural y que ustedes tienen que diseñar como un proyecto de gestión, básicamente. Sí, eso es lo único que yo sé. De resto no podría decirles más. Ah, ok. Son 2 cuatrimestres, máster. 2, o sea, 8 meses. Maestro, no sé si, pero yo escuché cuando, bueno, nos ofrecieron el programa de profesionalización, nos ofrecieron a mí 4 métodos para graduarse. Los 3 que usted está diciendo y hablaron de un diplomado, pero no le he escuchado mencionar más. Ok, diplomado. Bueno, pues ese ya es nuevo. Ese no me lo han comentado. No sé, digamos que la universidad está sacando como esos títulos extra ahí, como para que ustedes se inscriban en eso. Yo sí les digo, pues evalúen si vale la pena el título de especialización o de diplomado o lo que sea, ¿sí? Pues en el contexto de la universidad y con los contenidos que requiere. Eso sí, vale la pena que ustedes digan, bueno, si me sirve o no. Laura, ahora sí, escribió. Mi pregunta es, cuando pides definir categorías, ¿son subtemas o a qué te refieres? Laura, categorías, de nuevo, es lo que compone la pregunta de investigación, ¿sí? Podrían pensarse como subtemas, claro, pero sobre todo son cosas que van a anteceder el análisis. Es decir, si ustedes van a hacer un análisis, tienen que tener muy claro antes de hacer el análisis desde qué punto de vista están observando eso, ¿sí? Y para eso tienen que tener las categorías claras. Por poner un ejemplo, digamos que ustedes, pues, no sé, todo el mundo reconoce este símbolo, ¿sí? Pero eso lo reconocen porque ustedes tienen un conocimiento previo sobre esto que hay acá. En términos de categorías, ¿a qué voy? A que observar ese símbolo no es que todo el mundo lo observa y todo el mundo sabe qué es que cada persona lo observa con los conocimientos previos que tiene. Esas son las categorías, ¿sí? Entonces, si uno lo llama clave de sol, es porque aprendió eso. Para una persona que no ha entrado al mundo de la práctica académica musical, perfectamente eso es un garabato. O alguien puede decir, no, eso es un círculo atravesado. ¿Sí? Es decir, ¿desde qué lugar lo estamos observando? Entonces, para que ustedes puedan definir desde qué lugar hacen su trabajo de investigación, tienen que definir las categorías de su pregunta de investigación. ¿Sí? Entonces, no, que yo voy a hacer un trabajo sobre canto lírico. Bueno, pero entonces, ¿qué es canto lírico? Porque no todo el mundo sabe qué es canto lírico o no todo el mundo lo va a entender como usted lo entiende. Entonces, usted tiene que definir qué es el canto lírico, ¿sí? Para que cuando hable de eso, sepamos a qué se refiere usted. Entonces, las categorías, por eso son conceptos previos al análisis que uno realiza en el proyecto. Bueno, me hizo así con el pulgar, supongo que entendió lo que quise decir. Wilson, ¿respondió a su pregunta? Sí, profe, gracias. Ya bajo la mano. Listo, no se preocupe. A ver. Diego. Máster, una pregunta. Yo tuve la oportunidad en la universidad de hacer un proyecto de investigación sobre un tesauro de la música e instrumentos llaneros. Yo puedo enfocarme también en eso, hacerle una retroalimentación y irlo estudiando con más profundidad. Acá en el estudio. A ver si le podemos ayudar a ese manejo. No alcancé a entender todo. O sea, me dijo como que hizo un proyecto sobre algo, no entendí qué. Un tesauro. Bueno. Ok. Eso. Y lo hice como un proyecto de semillero de investigación sobre la música, los instrumentos tradicionales del llano, y eso me llevó a una gran investigación y poder lograr esas horas de investigación para una forma de grado. Me gustaría trabajar en eso, profe, que lo dejé ahí como quieto y como investigación me parece muy chévere. Pues trabajando los instrumentos idiófonos, instrumentos
Ya, ancestrales. sí, se puede. Lo importante es, como les digo, si usted hace la especialización, pues lo puede llevar a cabo porque igual no tiene que presentar proyecto de investigación, ¿sí? Entonces están en la libertad de hacer la investigación que quieran. Pero si usted decide hacer un concierto de grado, es importante que el concierto esté articulado con la investigación. Entonces, si usted me dice, no, es que estoy haciendo una investigación sobre instrumentos y demás, pero el día del concierto usted interpreta un solo instrumento y no articula los demás, ahí va a haber un problema. Porque uno dice, bueno, pero entonces, ¿cómo es que una tesis, pues un proyecto de interpretación se vuelve más un proyecto sobre otras cosas? ¿Mm? Entonces, si va a hacer concierto de grado, toca que el proyecto esté centrado en su instrumento. Y eso pues para todo el mundo. ¿Sí? No pueden hacer un proyecto que no se articule con el instrumento que interpretan. O pues en composición lo mismo, con el estilo en el que vayan a componer además. Entonces, de nuevo, porfa, para dentro de una semana vayan armando sus preguntas de investigación. Yo les voy a preguntar como a su merced, bueno, a ver qué, cómo le fue, qué tal, qué tiene, porque pues, sí necesitamos ver cómo van. Y no se preocupen si la pregunta no funciona al 100 o si hay categorías que no saben definir y demás, es normal. Lo importante es que podamos como ir evaluando eso para que luego puedan pulirlo y que no haya como inconvenientes. Y tengan entonces muy claro eso, las categorías. ¿Qué categorías hay en mi pregunta de investigación? ¿Cómo se definen? ¿Quién las define? ¿Dónde busco la información para definir esto? ¿Dónde se busca la información? Volvemos, los repositorios. Los repositorios son esenciales para hacer eso. ¿Listo? Ahí es donde encontramos toda esa data. Ahora, estoy preguntándome, ¿sí hicimos la clase de repositorios hace 15 días? ¿Sí recuerdan eso? No, maestro, usted, No, profe. yo le pregunté y me mencionó un repositorio ahí que era donde podía investigar, pero no dimos No, como... maestro. Vale, listo. Es como al principio me dijeron que sí, entonces yo estoy asumiendo, pero sí siento que no, porque no tengo el recuerdo. De nuevo, porque tengo dos grupos de investigación. Con el otro sí hicimos eso. Entonces, dentro de 8, traigan eso y hacemos como el repasón de dónde encontrar la información. Entonces, hacemos lo de bases de datos, repositorios, inteligencia artificial y demás, para que puedan arrancar a buscar esa documentación. Porque sí es importante que tengan muy claro eso. O sea, las categorías no las definimos. Sí, Danti. Maestro, hace unos días, en una clase anterior, yo no me acuerdo si fue esta, no sé si fue con usted, que vimos un ejemplo, digamos en el caso si hacíamos concierto de grado, si hacíamos investigación. No sé si fue aquí que vimos como un ejemplo como de una investigación de un estudiante anterior, o no sé si era la suya, si no me equivoco, creo. Como para uno tomar ejemplo, ¿cierto? Cómo presentar pues como los trabajos. Ya, no creo que haya sido conmigo, que yo no suelo compartirles como proyectos de investigación de compañeros anteriores. Hay una forma de pronto, pues sí se puede, ¿cierto? Como un ejemplo de cómo han presentado a trabajos, conciertos, como monografías, como para uno tener como esos lineamientos. Honestamente, lo pueden hacer con otras universidades, ¿sí? Porque hay universidades que sí tienen repositorios donde se alojan las tesis, los proyectos de grado y demás. La Universidad Inca no tiene. Sí, entonces es muy difícil ver qué proyectos hay. Tendrían que preguntarle directamente a un compañero o una compañera para que les comparta sus proyectos. Maestro, yo estoy aquí investigando y he encontrado pues en el repositorio de la Universidad Nacional, en la del Atlántico y en la de la UIS, pues ahí he encontrado como que información.
Hay varios, o sea, de la distrital, de la pedagógica, en la Univalle, donde hay facultad de música pueden buscar. Listo, maestro, gracias. Igual eso lo vamos a ver dentro de 8, ¿sí? Para que quede como bien claro dónde encontrar esa información. Entonces, espero pues que se hayan aclarado las preguntas. De nuevo, si tienen más preguntas siempre las pueden hacer. Pero quiero que se lleven eso en la cabeza, ¿sí? La pregunta de investigación y las categorías. Eso es lo más importante, ¿sí? En este momento, que puedan trasladar a la búsqueda que van a empezar a hacer ya de documentación y demás, en el momento en que les comparta como la información de dónde encontrar los datos, los libros, los textos, las tesis, todo esto. Y la pregunta, entonces, tenerla muy clara. Claro, para tener la pregunta clara necesitan tener el tema, pero también tengo que insistirles, el énfasis siempre tiene que estar en su pregunta de investigación. No pueden hacer un proyecto que no se articule con el énfasis. ¿Sí? Si su énfasis es interpretación, tiene que estar ahí. Si su énfasis es composición, tiene que estar ahí. Y procurar hacer investigaciones que sean acotadas, ¿sí? Al tiempo que tienen, que no sean extremadamente extensas, porque pues si se arriesgan a que no termine el proyecto, ¿sí? O a no darle una conclusión como eficaz, coherente. Todos los proyectos de investigación, digamos, funcionan y se aprueban en el momento en que la pregunta se contesta. Eso es lo más importante, ¿sí? La respuesta a la pregunta de investigación. No qué tanto escriban. Sí, o sea, ustedes pueden escribir un montón, pero si no hay una respuesta a la pregunta, se cae el proyecto, ¿vale? Entonces, tienen que enfocarse en la respuesta a la pregunta. Por eso la pregunta es tan importante, porque es, bueno, lo que articula qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, desde dónde, cómo vamos a proceder y demás. ¿Listo? Entonces, bueno, una pregunta. ¿Jorge? Profe, buenas noches. ¿Usted me podría regalar 2 minuticos para compartir con mis compañeros? ¿Para qué? Compartir una información a mis compañeros. Sí, claro. ¿Referente a lo que estamos hablando? Sí. Bueno, ¿cómo están? Buenas noches. Yo ayer estuve en la universidad. Estuve con unos compañeros que están ya en el último cuatrimestre y está el maestro Camilo y nos explicó nuevamente lo que el profe Sergio dijo ahorita, que son las 3 modalidades de grado. No hay 4, como decía el otro compañero Cristian. Yo también le pregunté, nos habían ofrecido un diplomado, pero eso no existe. O sea, no está como proyecto de grado. Está lo que dijo el maestro, el concierto de grado con la monografía y la sustentación, que tiene un valor alrededor de los 600.000 pesos. Lo otro es la tesis. Ese sí, la verdad, en este momento no recuerdo si tiene un costo o algo. No sé si el profe Sergio sepa sobre eso. La siguiente, Me acabo de enterar que les cobran a ustedes esas cosas. Eso sí está fenomenal. Yo no tenía ni idea. Como para que lo tengan en cuenta, porque pues realmente uno nunca le dicen eso, y pues ayer fue palabras del maestro. Y el último, pues obviamente es la especialización, que es pregradual. Son 2 meses, son 4 materias que se ven, o posgradual se ven las 8 materias. Creo que cada una tiene un precio, la de 2 meses, que serían las 4 materias, un costo de 1.000.000, o sea, como casi lo de un cuatrimestre normal que pagamos, y la completa sería pues 2 cuatrimestres, o sea, el precio de 2 trimestres. También están analizando, no sé si también el maestro Sergio sepas, o no sé si, pues, o sea, como a voz baja nos dijo también, que están pensando en abrir una maestría en musicoterapia. Y en eso llevan tiempo, la verdad, en eso llevan tiempo queriendo abrir. El maestro que esta vez están como más adelantado el tema,
Y pues yo le hice la pregunta también que si de pronto, pues obviamente una especialización o una maestría, pues ya es un poquito como más de level. Entonces, sí, que si de pronto podían ellos tomar algo de la maestría como también fuera como algo referente como a la especialización, como que uno pudiera cursar algo de la maestría para también poder tener como el tema del pregrado, ¿no? Como del requisito de grado. Entonces, que eso lo están como observando ahí. Y pues también está como muy a la defensiva y pues digamos que ayer no lo demostró, porque sí, pues obviamente todos somos conscientes y como dice el profe Sergio, hay que la universidad tiene muchas falencias y que están como solucionando, pero pues uno no ve soluciones como es el tema de compañero Diego, que ya lleva bastante tiempo con el problema, creo que es del cuatrimestre pasado, y muchos de nosotros que hemos enviado correos y no responden. Entonces, uno de los temas que digamos que la secretaria del programa o el asistente del maestro nos envió nuevamente un correo solicitando como la actualización de la base de datos. Entonces también nos dimos cuenta que ella es como que la persona que responde más rápido a los correos porque como que hay mucha inconformidad, mucho correo. Y el maestro está muy a la defensiva también porque pues ha llegado también gente, pues obviamente uno entiende que con tanto problema y todo, pues no va a llegar en los mejores términos tampoco a hablar allá a la universidad. Entonces como que han tenido varios problemas allá con otras personas. Entonces pues para que lo tengan en cuenta ahí. El correo de secretaría creo que ya lo había enviado un profesor ahí, sin embargo lo voy a buscar y lo voy a reenviar al grupo de WhatsApp por si alguno lo necesita. Y con el compañero que había preguntado los cuatrimestres de la especialización, hasta donde yo recuerdo la información que él nos dio, no era más de 2 millones, o sea, es casi lo del mismo cuatrimestre que nosotros estamos pagando ahorita, la especialización, pregradual, ¿no? Eso era todo, muchas gracias. Listo, Jorge. No, gracias a usted por compartir esa información. Sí, la verdad que pues, la universidad tiene muchos problemas y con este programa de profesionalización ha sido bastante complicado. Y bueno, pues ustedes están en todo el derecho de reclamar si algo no funciona. Eso sí, desde el lugar académico es un ejercicio crítico con con la misma institución. Entonces no es que no nos vamos como a tapar los ojos frente a este tipo de asuntos. Entonces, sí, cualquier cosa, inquietud que tengan, insistan, molesten, porque es complejo eso de que no les resuelvan. Y sí dijo una cosa, Jorge, hay una coordinadora académica y con ella también se pueden comunicar cuando tengan dudas. Claro, muchas veces no les informan y pues eso pasa por ahí, pero sí a ella también le pueden escribir para sus asuntos. Sobre todo quienes no viven en Bogotá, pues no viviendo en Bogotá, pues va a la universidad y resuelven, pero si no, entiendo que es más difícil y ahí sí se ahondan los problemas administrativos con las distancias. Entonces, bueno, de nuevo gracias Jorge por la información que nos brindó. Y pues nada, ustedes ahí pues pueden ir evaluando también cómo hacia dónde quieren dirigirse con el programa, qué tipo de graduación quieren, etc. Y bueno, volviendo ya al contenido de la clase, pues dentro de 8 estaremos ahí revisando lo de las preguntas y esto de bases de datos, repositorios y demás. Entonces, pues nada, ya me despido de ustedes por hoy. Espero que descansen esta tarde y nos vemos dentro de 8. Les vaya muy bien, que tengan buena noche. Adiós, maestro. Buenas noches. Gracias. Gracias, maestro. Feliz noche, maestro. Gracias por toda la información.